Establecemos contacto con la comunidad. Envíanos tu mensaje al 321-751-0222. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bambú Estéreo, radio comunitaria. En vivo. Y continuamos en vivo, seguimos saltando de programación que vamos de un lado al otro, acabamos de terminar la agenda y tenemos invitados especiales, invitados que nos acompañan el día de hoy, que estamos aquí trayendo gente. Lo interesante es que nos vengan a comentar, que quieran decir todo lo que hay para hacer, que hay para hacer, que podemos, si encontramos un evento que se pueda hacer, Lucho, si no se puede hacer, ¿por qué no se pudo hacer? Bueno, que nos cuenten de todo, porque a veces uno va a generar un evento y que por pandemia se lo cierra, o que porque las UCI se llenaron se lo cierran, ¿sí o no? Entonces hay que mirar el contexto de las cosas. Y bueno, pues en este momento vamos a estar haciendo un espacio muy interesante en compañía de Natalie Camargo Marulanda y el señor Raúl Alonso Ríos, que nos acompañan en este mediodía delicioso con muy buena información. Y bueno, pues arranqueamos hablando de un tema bien interesante. Primero que todo saludarlos, claro que sí, y darle la bienvenida a este espacio en Bambú Comunicaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con Natalie, sí, bienvenida. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Natalie Camargo Marulanda. Soy funcionaria adscrita a la Secretaría de Salud Departamental, docente de la Universidad del Quindío, activista y lideresa, defensora de derechos para la población LGBT, y soy la representante del colectivo Semillas Diversas del Departamento del Quindío. Bueno, qué bueno. Y aquí tenemos a nuestro compañero también. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, gracias a Bambú Comunicaciones por este espacio. Ya como lo dijiste al inicio, mi nombre es Raúl Alonso Ríos Lozano, soy activista político, defensor de derechos humanos, LGTBIQ+, cofundador de Funda Mejor Vivir y actual presidente de la organización. Y pues nada, bienvenidos también a la celebración del mes de la diversidad. Bueno, arranquemos con eso. Yo quiero hacer una pregunta porque es que estos temas a veces son un poco confusos, a veces le tiene miedo a la gente, que empiece uno a hablar de la diversidad, entonces que lo empiecen a uno a tildar de X o Y, porque es que eso pasa, tenemos todavía mucho prejuicio en nuestra sociedad. Y bueno, pues antes de hacer la pregunta, quiero presentar también a Lucho, que Lucho no ha querido hablar. Lucho, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Arles, por la presentación, como usted lo decía, con unos invitados muy especiales el día de hoy, y más con un tema muy importante, como lo hablábamos ahorita antes de empezar el programa. Estamos en el mes de junio, el mes de la celebración y la conmemoración por la diversidad sexual. Entonces, bien interesante. Yo quiero que arranquemos con un tema, porque hay que hablarle desde este sistema a la gente que no sabe, ¿sí? Nosotros podemos conocer del tema y saber cómo se desenvuelve y todo, pero ¿qué significa LGTBQI? Bueno, eso ha venido con más, ya eso cada vez que siguen apareciendo más letras y uno ya como que empieza a tener una confusión, porque pues uno sabe de lesbianas, transgénero, bisexuales, bueno, pero expliquémoslo más bien, porque ya empieza el queer, por ejemplo, que es un queer, o sea, darle a la gente un poquito ese contexto, porque es que siempre es complejo uno decir, bueno, y queer es raro, pero pues usted busca en inglés es rarito, pero rarito es que rarito, o sea, expliquémosle a la gente para que entienda un poquito más del contexto. Gracias. Bueno, claro que sí, la población LGBTI, anteriormente ese era el acrónimo que se utilizaba, sí. Y ya hablemos desde el lenguaje incluyente, sí. No son siglas, son acrónimos. Los acrónimos se utilizan para hacer referencia a los sujetos políticos de derecho, es decir, ciudadanos. La palabra sigla se utiliza para hacer referencia a organizaciones sociales, virus y bacterias, como el COVID, como el VIH, esos son siglas. Los acrónimos LGBTI fueron repensados y replanteados bajo el decreto 762 del año 2018, con el cual se construye la política pública nacional LGBT en el territorio colombiano, y fue allí donde lo que tú dices, LGBTI,
se reconocían 5 acrónimos, Sí. pero se han identificado desde las teorías queer más de 800 formas de expresión identitaria del género. Y si seguíamos deletreando LGBTIHIJK, ¿Qué? pues nos quedan faltando son letras. Queda como el pi 3.1416. Exactamente. Más o menos. Por lo cual se resignifica ese acrónimo y ahora el acrónimo es OSIG, OSIGD, que responde a orientaciones sexuales, identidades de género diverso. Dios, si por si LGTBI, como digo ahí, las letras, se le era a veces un poco difícil, pues, para la gente del común, porque, pues, uno trabajando en los medios tiene que asociarse con mucha nivel de identidad y conocer las identidades y saber cómo tratar todos los géneros, porque pues, todo es importante. Sí. Y la diversidad es importante porque eso es lo que nos trae a esta mesa, lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, es hablar con claridad, porque hay que saber los conceptos y a veces uno, por la falta de conocimiento, está transgrediendo a los demás. Total. Y la idea no es transgredir a nadie, sino ampliar ese conocimiento para poder llegar de una forma contundente a todas las comunidades. Yo quiero hacer un apunte más a lo que ya hacía mi compañera Natalie, que sin duda alguna lo hizo excelente, dio la respuesta idónea, aunque no soy partícipe de ese acrónimo OSID, porque eso se desprende en este marco de este gobierno, sí. Porque el decreto 762 de 2018 lo deja el señor Juan Manuel Santos, okay. Pero el gobierno actual, desde el día número 1 que se posesionaron, no tuvieron la iniciativa de poderlo dar el trámite pertinente. Si Laura Weinstein, que en paz descanse, de la Fundación GAT, no hubiese interpuesto la acción de tutela para garantizar que la política pública LGTBIQ+, se llevara a cabo de la mano, dando cumplimiento a dicho decreto, hoy por hoy esa sigla no existiera. Estaríamos o sea, perdidos. ese acrónimo no existiera, porque este gobierno nacional, hablo del gobierno Duque, no lo había implementado. Ahora bien, también esa sigla le abre la puerta a las denominadas secretarías de familias, que también es un poco complejo para nuestra identidad de género diversa de entrar dentro de ese marco, dentro de esa heteronorma que ellos han hecho durante muchísimas décadas y tienen metido ese patriarcado en sus generaciones. Va a ser un poco complejo. Y sin duda, no sé qué opinión tenga mi compañera, pero sin duda yo no estoy de acuerdo en la creación ni del Ministerio de la Familia, ni mucho menos de esas secretarías denominadas secretarías de familia, porque para mí eso son segregación, porque nosotros no entramos dentro de ese ¿Cuál sería la imagen, desde su punto de vista, cuál sería la imagen más relevante en vez de Secretaría de Familia? Por ahí un ejemplo, ¿cómo lo llamarías? En el momento no estoy de acuerdo como individualizarla, creo que donde estamos bien. Creo que, por ejemplo, en Bogotá están en el tema distrital, está en la Secretaría de Integración Social. Okay. Lo aterrizamos en Armenia, lo tiene también la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, hay unas misionalidades, ¿no?, dentro de la institucionalidad. Entonces, allí es donde creo que se deberían mirar y hacer la transversalidad idónea, con estudios de evidencia, con estudios que relacionen de temas diversos, con el fin de no vulnerarnos nuestros derechos y de hacernos encajar a algo que posiblemente no vamos a encajar ni que ellos van a encajar con nosotros. Perfecto. ¿Cierto, Natalie? Sí, pues totalmente de acuerdo, porque las políticas públicas deben responder a una necesidad. Y en el departamento del Quindío, ubicándonos ya en contexto, en mi base de datos de caracterización, tenemos 14.834 LGBT que se autorreconocen como población, y de allí surge la política pública Quindío Diverso, bajo el proyecto de ordenanza 0015 del año 2019, proceso que yo construí de la mano con mi colectivo Semillas Diversas. Y es allí donde dejamos una política pública que ha sido galardonada a nivel nacional como una de las más incluyentes, porque allí contemplé un cruce de variables muy interesante. Dejé estratificar las necesidades no solamente desde las orientaciones y las identidades, sino también desde la particularidad de los subgrupos diferenciales, es decir, LGBT afros, LGBT indígenas, LGBT habitante de calle, LGBT conviviendo y viviendo con VIH, LGBT adulto mayor, y así se tipificaron 23 subcategorías, y es una de las políticas más incluyentes, pero nos dejan en ese orden
una política pública adscrita a una Secretaría de Familia, válido por la competencia que tienen, pero creo que ya es hora, y esto es un llamado a todos los políticos y administradores de lo público, ya es hora de ir creando una dirección de diversidad, ya es hora de ir creando y pensándonos una jefatura o una secretaría de inclusión y reconocimiento a las diversidades en plural. Qué bueno. Sí. En eso quiero hacer un apunte, perdón que interrumpa. Yo creo que deberíamos de agarrar lo bueno de la política pública LGBT de Bogotá, en la cual yo hice parte de ese proceso. Es la primera política pública de Colombia, es la que impulsa al gobierno nacional a sentarnos de que nosotros existimos, ¿no? Y esto también se lo debemos al alcalde Garzón, o sea, al exalcalde Luis Eduardo Garzón. Sí. Entonces, eso sin duda alguna no se le puede desconocer. Yo no entiendo cómo se formulan las políticas públicas en el departamento o sea, no entiendo realmente cómo se están formulando esas políticas públicas y cómo se están haciendo esos planes de acción para la implementación de la misma. ¿Por qué? Porque es que no se están teniendo en cuenta lo que Natalie decía. Por ejemplo, toda política pública debe tener una unidad rectora. Sí. Yo todavía hasta la hora y yo no sé cuál es la unidad rectora de la política pública del Quindío. Okay. Y no puede ser la secretaría que por misionalidad tenga la población. Eso está realmente claro dentro del marco de la creación de las políticas públicas. Entonces ahí hay un poco de peligro. Y también dejarle las políticas públicas o CIT, hoy en día anteriormente LGTBIQ+, hoy en día, de acuerdo al Ministerio del Interior, población o CIT, a personas que tengan como esos nexos con la religión y enmarcados, y que nos han marcado, como por ejemplo la actual secretaria de Desarrollo Social de Armenia, Mariluz Ospina, quien votó negativamente a la política pública LGBT del Quindío diverso. Ajá. Y hoy por hoy es la actual secretaria de Desarrollo Social y no es garantía plena para el plan de acción de la política pública de Armenia. Total. Entonces, es un peligro. Luis, también para sumar un poco lo que dice Raúl y teniendo en cuenta también como el contexto, desafortunadamente estamos en un país aún muy conservador, muy tradicionalista, en donde todavía este tema con respecto a las diversidades sexuales y a los derechos obvios de las personas, porque es que somos seres humanos. Desafortunadamente hemos venido viviendo y sintiendo la historia de cómo se han visto vulnerados los derechos de las comunidades LGBTIQ, y hemos visto incluso cómo los políticos han tratado de manipular ese lenguaje. Recuerdo que en época de elecciones se hablaba de las personas allegadas a cierto partido político muy tradicional en Colombia. Cuando se hablaba de la inclusión de la comunidad sexualmente diversa, las presentaban como personas no heterosexuales. Eso no es existe. una forma de seguir y continuar la vulneración de sus derechos, la sistematización, sí señor, invisibilizar lo que ustedes como comunidad han construido. Entonces desmontar un trabajo que lleva por años. Con nombre propio, Centro Democrático, Álvaro Uribe. Muchas gracias por decirlo. Pues obviamente pues tenemos unos partidos en Colombia que están de acuerdo a unas normas patriarcales que ya están muy arraigadas, y eso sí no podemos desmentirlo, existe, ¿sí? Para mí eso es puro fascismo. Claro, y siempre que se habla de ser progresista en el asunto, de dar un paso adelante, entonces, como lo dice Raúl, se mete el tema religioso, el tema de las tradiciones, cómo vamos a permitir una familia en donde no es hombre y mujer. O sea, vivimos prácticamente, y es algo biológico que hemos visto incluso desde el origen de los tiempos. Por eso yo hablo y no solo en la especie humana. Claro que sí. Tocaste la biología y ahí respondo yo. Bueno, dale. De una. Bueno, en el marco de la biología sí tenemos una deuda por la clasificación taxonómica que la biología ha querido hacer desde las especies, e incluso las volvieron binarias. Machos y hembras, hombres y mujeres en la especie humana. Es decir, hemos sexualizado los cuerpos. Y es allí donde esa sexualización de los cuerpos se traslada a la interpretación del derecho desde el marco sexual y no desde el marco humanístico, que es donde los derechos son humanos.
pero pareciese que en este país los derechos tienen sexo. Okay. Por eso es que hay más derechos para los hombres, menos derechos para las mujeres. El sexo fuerte, el sexo débil. Y eso nos lo ha enseñado ese patriarcado. Nos lo han impuesto desde esos sistemas hegemónicos, heteronormados, que ponen en una condición de desventaja a quienes somos estas nuevas identidades progresivas, como lo diría yo. Entonces no somos ni minorías ni vulnerables, no, somos unas identidades progresivas de transformación social en un territorio que está gritando a pulmón un grito de auxilio, porque estamos en peligro de extinción, porque esa selección natural ya empezó a ser desde el campo biológico una selección de estos organismos y a nosotros nos ven como un peligro. Entonces es allí donde desde esa interpretación sexualizada de los derechos entran en desventajas derechos sexuales y derechos reproductivos. Entramos en desventaja en la interpretación de la familia, artículo 42 de la Constitución Política. La mía no es considerada familia en este país, solo porque no hay una figura hombre, mujer, hijos, porque es lo que pide la Constitución. Entonces es allí donde también en estos procesos de diversidad, pues hay que recordarle a estas mentes tan retrógradas que la selección natural está haciendo su ejercicio, y yo sí creo en que esto se va a transformar. Y hay que recordarles que al igual que ellos tienen derechos, nosotros, las personas configuradas en diversidad, también los tenemos, porque esto no es un tema de sexos, esto es un tema de ciudadanía, porque es que yo también soy ciudadana, yo también pago impuestos en este departamento, en este país, también tengo una cédula de ciudadanía y soy acreedora a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Sí, claro que no es el tema de que estén endemoniados, que tienen un demonio adentro, que son enfermos, porque así lo han querido tratar muchas veces. Y si en no mi estoy, familia me pasó. Y si no estoy mal, este tema de la diversidad sexual así fue tratado durante muchos años como una enfermedad. Claro que No, sí. y aún sigue. Y fue así donde se tipificó como una enfermedad durante muchos años, y donde muchas corrientes europeas buscaban, ¿qué se le busca a una enfermedad? La cura. La cura. La cura. Entonces sometían a personas homosexuales por estudios antropométricos de la época, medían todo el cuerpo humano en la pubertad, y quien no encajara en los estándares heterosexuales binarios, hombre-mujer, inmediatamente lo sometían a choques eléctricos en el cerebro para disecar la hipófisis, porque se creía que la homosexualidad iba ligada a la hipertrofia de la hipófisis, entonces la disecaban con choques eléctricos. Es de allí donde surge la palabra locas, porque con esos choques eléctricos en el cerebro lo que ocasionaron fue una esquizofrenia en los homosexuales. Entonces no es que seamos locas, no, nos volvieron locas con tanto choque eléctrico que nos metieron. Sí, O sea, esa mente de retrógradas. Esa es la historia, y esa es una deuda histórica que logramos vencer en primera instancia en el año de 1990, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Pero eso tiene una connotación histórica, porque la OMS tenía tipificada en la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, y un movimiento social de homosexuales desistieron de volver a sus trabajos. Y las incapacidades decían, es que hoy amanecí súper homosexualísimo, hoy amanecí súper lesbianísima, y entonces las incapacidades duraron hasta 5 años. Entonces fue donde la industria y el capitalismo de la época se pronuncia ante la Organización Mundial de Salud. Venga, ¿qué pasa? Que los homosexuales no se curan, no vuelven al trabajo y hay que pagarles porque están incapacitados clínicamente. Entonces, eliminan de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, 17 de mayo de 1990, vuelven, pero nos vuelven a reinsertar en la sociedad con la famosa patologización de la disforia de género. Y ya cuando seguimos, o sea, ya dejamos de ser enfermos mentales, pasamos a ser disfóricos hasta el año 2018. Okay. En el año 2018 vuelve y se pronuncia la OMS. No son disfóricos, son incongruentes de género. O sea, ni ellos mismos ¿sabes? Ese es por el eso problema. es que yo sigo, perdón que te interrumpa, Sí. por eso es que yo sigo sentando mis posturas autocríticas a muchas directrices de la Organización Mundial de la Salud en temas de diversidad sexual y salud y de identidades de género diversas.
Porque, por ejemplo, yo siempre creo que nosotros no somos ninguna minorías. Yo creo que nosotros somos mayorías en este país, porque es que hay más maricas revestidos que se creen que son los más machos. Perdona la expresión, pero hay más maricas de closet que lo que nos imaginamos. Oiga, nos vamos a algo de música, ya retornamos aquí con este espacio de opinión, seguimos hablando con estos personajes maravillosos que nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos con música en bambukestereo.com. En vivo. Oye, continuamos en este espacio de discusión. Qué chévere poder llevarles a ustedes, digamos que algo de información diversa, porque es que tenemos que aprender de diversidad y nos están dando aquí cátedra y nos están pasando la factura prácticamente porque somos un poquito lentos en este asunto, pero eso es culpa del desconocimiento, pero no nos exime, como nos decían aquí los compañeros de mesa, no nos exime de esta culpabilidad, carajo, pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, no sé qué tan importante sea para los que nos están escuchando, que creo que para mí es muy relevante tener total claridad y manejo de los temas, porque creer que simplemente una resignificación o algo así, digamos que una sigla que no es sigla sino un acrónimo, representa, sabiendo que hay otras cosas mucho más allá de esta resignificación que es maravillosa. Podemos ir aperturando la mente. Lo que necesitamos es como que abrir un poquito, no ser tan cerrados a la banda, que es que nos acostumbramos a tener miedo de tener amigos homosexuales, amigas trans, bueno, una cantidad de personas alrededor de uno. No, pero es que si usted anda con un gay, usted es marico, entonces, y le empiezan a armar un bullying, que digamos que es una palabra de moda. Matoneo siempre ha existido toda la vida, sino que pues con estas generaciones todo ha ido cambiando. Hay muchas cosas para bien, pero otras donde nos hemos vuelto muy de cristal, ya no nos puede decir o decir alguna cosa en específico porque nos están vulnerando. Entonces digamos que también aprender un poquito a manejar ese enfoque, porque a los diversos anteriores les tocó muy duro, o sea, a la gente que tenía su categoría de gay, de ser homosexual como tal, les tocó re durísimo y ellos no se quebrantaron, que es que eso es lo bonito de esa parte, recalcando la historia como tal, que ellos no se quebrantaron y siguieron luchando hasta lo que tienen en el momento. Entonces es importante. Y aún lo siguen haciendo, porque por ejemplo nosotros todavía tenemos en vida, gozando de vida, el primer hombre declarado homosexual, marica, líder, es mi padre, es Manuel Velandia. Tú sabes, mi nata, que, o sea, todavía lo tenemos a él. Se nos fue... se me escapa ahorita el nombre, ahorita sí, me voy a acordar. Apenas se acuerda lo nombra. Sí. Se nos fue, también fue un gran, de la mano de Manu, hicieron muchas cosas inolvidables para nosotros. La primera marcha LGBT se la debemos a Manuel Velandia. Nos dio muchas ideas, nos impulsó a empoderarnos de nuestra identidad y a salir sin tenerle miedo a nadie, porque es que por el hecho de yo ser gay, ser marica, no significa que yo estoy enfermo ni que yo le voy a hacer daño a nadie. Simplemente es mi orientación sexual. Soy un hombre que me gustan los hombres, o soy un hombre que decido transitar hacia mi género femenino, porque no encajo en el género masculino, el cual fue mi género al nacer. Tengo una pregunta y no sé si es válida, creo que sí es válida porque hace parte de la discusión. La palabra loca y marica son muy ofensivas como tal. Porque es que uno lo utiliza, yo por ejemplo en Bogotá, he trabajado en Bogotá y uno se dice marica tal cosa, marica tal otra, pero pues no es de ese nivel. Yo creo que hay que empezar, ¿no?, a hacer un ejercicio de lenguajear la diversidad, y una de ellas es, una de las formas de resistencia para nuestros cuerpos es empezar a adoptar esas palabras que han generado guerras, que han generado violencia, y acoplarlas no como un insulto, sino como una forma de resiliencia para la población. Y eso es otra forma también de rechazar la connotación que se le da a las palabras, porque decir homosexual en la calle a alguien, siempre utilizan la palabra homosexual o marica como una ofensa. Bueno, desnaturalicemos, porque no es una ofensa, es una realidad, sí, y empecemos también a cotidianizar ese tipo de lenguaje. Yo le quiero sumar a lo que dice Nata, porque para mí es un halago que me digan marica. Okay. Pero en el caso de mi pareja, él se siente incómodo que le digan marica. Ah, sí, por eso lo preguntaba, porque es que... eso ya como que ya depende de la percepción de cada quien. Cada quien, y eso es de identidad, y hay que respetarse también.
Pero yo creo que la resiliencia nace, incluso yo soy una de las personas, creo que muy resiliente, demasiado resiliente, porque yo, aparte de ser marica, ser gay, sí, pues le tengo que sumar que soy una persona viviendo con VIH públicamente, y eso es otra deuda histórica que tenemos en el movimiento LGBT, el tema del VIH, ¿ya? Okay. Entonces, y no solamente en el tema del VIH no es una problemática LGBT, hermano, yo soy de los que creo, hermanito, de que el VIH es de todos. Yo creo que hay más heterosexuales, supuestamente heterosexuales, que tienen VIH que la misma comunidad diversa, porque hay muchos que son enclosetados. Nosotros entendimos el mensaje. Sí, hay cosas que definitivamente están debajo todavía de la alfombra, y eso es una deuda histórica también, que hay mucha gente que no se ha destapado. Señor. Uno de los temas muy importantes que podemos charlar acá en el programa, y que teniéndolo también en relación en el sentido de los últimos índices y estudios con respecto al tema de la expectativa de vida, más que todo en la comunidad de trans. 35 años según sí, el New York es Times. algo muy complejo porque viéndolo como que, bueno, tú lo dices, 35 años la expectativa de vida para una persona trans, es increíble la vulneración en ese sentido, pues hablándolo de esta forma, de los años a los que puede llegar una persona en este sentido, si es que o la matan o le pasa algo, o la famosa limpieza social. Entonces, ¿cuáles son las propuestas a partir de políticas públicas alternativas para permitir que la expectativa de vida no sea de 35 años en personas trans? Bueno, aquí tenemos unas apuestas, no solamente desde las administraciones departamentales, hablo en este caso de la Secretaría de Salud departamental, sino también desde la academia. Y más que apuestas, son deudas históricas. Y voy a ser muy puntual. A una mujer trans o a un hombre trans, si no lo mata el homofóbico, el discriminante, el borracho, el cliente en la calle, también las puede matar un biopolímero, un mal procedimiento estético en clínicas de garaje, porque es que tampoco los sistemas de salud están preparados para atenderme. Yo no voy a los hospitales y trabajo en el área de ciencias de la salud de la Universidad del Quindío, soy docente en esta facultad, pero estoy tratando también de modificar esos currículos educativos para que los estudiantes sepan, cuando les llegue una mujer con pene como yo, a dónde me dirigen, urólogo o ginecólogo, cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial, porque es que el estándar y los libros en la academia son fisiología humana para hombres y para mujeres. Bueno, ¿y los trans para cuándo? ¿Cuándo nos vamos a pensar la anatomía de estos cuerpos configurados en diversidad? Las mujeres trans también se enferman de hipertensión, también nos puede dar asfixia, nos puede dar cualquier enfermedad que le da a cualquier persona. Entonces las deudas, por eso el promedio de vida es tan bajo, porque si no te mata la indiferencia y la marginalidad social, te mata un mal procedimiento estético, médico, o te mata el hambre porque tampoco nos dan empleo, no tenemos ofertas por ningún lado. Y créame que posesionarnos en este departamento tan pequeño, tan conservador, tan patriarcado y que replica patrones, ¿sí?, de hegemonía, de binarismo sexogénero, eso nos pone en una condición de doble vulnerabilidad. Claro, y hay unas condiciones que, por ejemplo, en el acceso a trabajo, se cree que los trans y las trans solo sirven o para tener una peluquería o para ser trabajadoras sexuales. Ahí va a llegar yo, y a ello también le tenemos que sumar el tema del VIH, que tampoco se puede desconocer en la persona, en la identidad de género trans y en todo el acrónimo diverso, ¿no? Porque también es una realidad de muchas de nuestras hermanas que viven con VIH, que actualmente están sin tratamiento, no tienen seguridad social, y eso es deprimente, eso es impotente. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es lo que están haciendo las gobernaciones? O sea, a mí me entristece ver aquí en el Quindío que yo no veo una campaña de tamizaje de VIH e ITS por parte de la Secretaría Municipal, y más aún cuando uno instaura una acción popular para que le entreguen a uno afirmaciones y la Secretaría Municipal de Salud de Armenia guarda silencio. Ahí es donde yo digo, más preocupante es. El Quindío es uno de los departamentos que, de acuerdo a la cuenta de alto costo, tiene la prevalencia más alta en VIH.
No se puede desconocer. Señor gobernador, señor alcalde de Barmenia, señor gobernador del Quindío, ¿qué pasa, señores secretarios? Sí, no, y no se puede tener el silencio administrativo. Esto no, y tampoco es podemos ser permisivo, cómplices. pues, es que esto es ser cómplices, estar callados por todo lo que está sucediendo, y por eso estamos hablando y estamos abriendo estos espacios desde Bambú Comunicaciones, para que ustedes se informen y se den cuenta de todo lo que está sucediendo. A veces es necesario hacer esta temática una y otra para ir rompiendo estigmatización, para ir rompiendo esos paradigmas que tenemos, esa mala educación que nos tocó, porque es una mala educación no saber a veces cómo tratar a una persona de género diverso. Y es muy complejo, porque es que uno, bueno, ¿y cómo lo trato? Y si me ven con esta persona, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me van a juzgar? Nosotros por el medio periodístico, pues, tenemos esa, digamos que, esa visión de estar con todas las personas y es igual. O sea, no tenemos como una remarcación de alguien, ¿sí? Pero las personas del común sí ven extraño que por lo mismo, por su patriarcado, exacto, por la falta de educación, sí, por esa parte. Entonces, sí, Luis, y un tema de la educación muy importante, y sobre todo con los niños y las niñas. Ay, te iba a negar, yo el caso, sí, yo creo que ya me ampliaré un poco, Raúl, el tema de que si un niño llora, entonces no es un mariquita, ajá, vuélvase hombre, vuélvase macho, las únicas que lloran son las niñas, usted como niño no puede llorar. Es un tema también muy delicado que desde las mismas familias, con esa educación, entre comillas, tradicional, ha venido también, digamos, sumando a esta a ese estereotipo y a esa visión tan recalcitrante que uno tiene con respecto a las formas de los sentires de los seres humanos. Claro, porque ellos se encargan es de hacerlo, de repetir las historias, o sea, de repetir esos patrones, como lo acabo de decir Natalie, en el departamento, especialmente aquí en el departamento del Quindío, por ser tan conservador, tan patriarcal, tan lleno al binarismo, de que hombre o mujer, lo demás es raro, esos bichos no son de acá, eso, o sea, sí. Entonces, es ahí donde tenemos esos errores. Igualmente los padres, porque yo también soy padre, y yo desde un principio fui muy honesto en la mamá de mi hijo. Yo le dije quién soy, qué es lo que me gusta, pero también fui claro y decirle que yo quería ser papá, pero quería ser mi propio padre, o sea, de mi propia sangre. Obviamente mucho antes de ser VIH positivo, ¿no? Entonces hoy mi príncipe tiene 12 años y para mí es lo mejor, y él se siente orgulloso de sus papás, de su papá marica, de su papá gay, o sea, sí. Y me le hicieron bullying en Cali, en muchas partes, en los colegios, pero ahí vamos, ¿no? Con educación. Entonces yo creo que también esto es sensibilización, y hablamos de unas deudas históricas de reivindicación en el lenguaje, que tengo que tocar el tema de Sergio Urrego, que en paz descanse, porque ahí llega, y allí es donde partimos y donde llega el precedente jurídico como para hacer el goce de esos niños LGBT que existen. Por ejemplo, Natalie en su política pública aquí en el Quindío identificó niños trans, niñas de 8 años, de 7 años, y que es una realidad y que los gobiernos nos están invisibilizando y que eso preocupa. Entonces esas personas es allí donde vienen a ponerse en riesgo, prostitución, enfermedades de transmisión sexual, en fin, y es por eso de que esas personas pues no pueden durar más de 35 años por ese maltrato que el mismo Estado nos da. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer la invitación para mañana, sí, que lo decías, a través de el medio de la Universidad del Quindío, que también es importante, y seguimos con este espacio, y ahorita tomamos también un respirito bien interesante. Bueno, aquí me lo pasa Natalie, dice lenguajear diverso para el bienestar. Si lo dije bien, no sé cómo lo dije, sí, pero creo que está bien. Conmemoración del mes de la diversidad, sintoniza la UFM 102.1, fecha viernes 25 de junio, programa radial territorio UQ. Lugar la UFM 102.1. Y bueno, por acá dice cuidando la diversidad UQ @uniquindio.edu.co 11 de la mañana. Oigan, pues invita la Universidad del Quindío de Bienestar Institucional. Bueno, y toda esta gente aquí, pues no veo el loguito, ese loguito es de que me ayudas, porque no tengo idea del loguito, no lo alcanzo a apreciar, ya quedo cieguito, ya estoy como viejito para ver el logo, pero bueno, esa invitación es amplia e importante, porque vamos a volver a hablar. Esto es enfocado aquí, Natalie. Bueno, lenguajear diverso para el bienestar, desde Bienestar Universitario de la Universidad del Quindío. Yo soy el referente de género y diversidad, la coordinadora de asuntos de género de nuestra Universidad del Quindío, y tenemos este nuevo programa que nos está permitiendo no solamente consolidarnos como una universidad pertinente, creativa, integradora,
sino también generar estos espacios libres de discriminación dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra alma mater, porque tenemos una necesidad como universidad y es alfabetizar en diversidad a todo el territorio quindiano. Entonces la invitación es para los medios periodísticos, va enfocado principalmente a periodistas, a trabajo social, el programa de trabajo social, el programa de comunicación social y periodismo, para que ustedes desde sus ejercicios y sus labores de comunicación tampoco repliquen esos patrones y esos mensajes de odio, tal vez de manera indirecta por desconocimiento, pero recordemos que muchas veces en el lenguaje simbolizamos la violencia y la discriminación y hay que desnaturalizar ese tipo de situaciones. No nos podemos permitir desde ninguna tribuna generar odio, generar violencia, porque todos los aspectos de violencia son malos y creo que esto aplica para todo, no solamente para lo que estamos hablando en el momento, sino para toda nuestra vida cotidiana, Luis. Un tema que no se nos puede quedar fuera de este programa y relacionándolo un poco con el conflicto armado, se ha dado a conocer que las mujeres han sido botín de guerra, digamos, a la hora cuando, en el momento en que estos conflictos regionales que hemos tenido acá en el marco del, valga la redundancia, conflicto armado colombiano, la mujer ha sido sometida como botín de guerra para diversos actores armados. ¿Cuál ha sido la situación de las personas que hacen parte de la comunidad sexualmente diversa en el momento de la vulneración de sus derechos en el marco del conflicto armado? Bueno, yo ahí sí quiero intervenir, ya que el objeto social de nuestra fundación tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, con el diagnóstico del VIH, dirigido hacia población sexualmente diversa y a población general. Sí. En el tema de población sexualmente diversa, nosotros estamos incluidos dentro del proceso de paz. Muchos líderes viajaron a Cuba, no tuve la oportunidad de ir, pero viajaron a Cuba y se estuvieron en la negociación, entonces tenemos un espacio allí en nuestra reivindicación en el marco de la violencia. También hay que recalcárselo y agradecérselo a la JED, a la presidenta de la JED, a la anterior presidenta, que fue la que nos dio la gran oportunidad, la doctora Patricia. Entonces, realmente, pues desde Funda Mejor Vivir nosotros hemos documentado lo que nosotros pudimos tener en el tema de en temas de casos específicos en Santa Marta, en el Magdalena y en el Atlántico. Entonces nosotros yo tuve el honor de hacer esos informes y presentarlos a la JED y pues ya están allá. Entonces realmente en el tema de víctimas del conflicto armado, tanto población general está dentro del proceso de paz marcado con las anteriores FARC, hoy Partido Comunes, pero que lastimosamente este gobierno no tiene la voluntad política para sacar adelante. Entonces, si bien es cierto, no es el mejor proceso de paz, pero de eso a nada yo me quedo con eso. Entonces yo lo que hago es, como yo no soy pro paz sino pro guerra, entonces pues lo hundo. Y como para eso tengo el más de la mitad del Congreso a mi favor, pues hago y deshago. Y mato a los jóvenes y mato a todo el mundo y hago lo que sea, porque es que yo me quiero posicionar como el perpetuador del poder y acabar las cortes y todo lo demás. Y eso es lo que está haciendo este gobierno y no se puede desconocer. Bamboo Estéreo, la nueva emisora del Quindío. En vivo. Y continuamos en esa tarde, ya al mediodía, con muy buena información, con estos personajes que nos acompañan, que son maravillosos, y agradecerles de antemano por la visita, por venir, tomar el tiempo y educarnos un poco. Y pues la invitación es para que ustedes sigan conectados a través de bambucomunicaciones.com. Por aquí al lado de nosotros llegó David con preguntas, llegó muy preguntón David hoy. Bienvenido David, y bueno, haga la pregunta correspondiente, mi hermano. Pues bueno, no, es interesante conocer el tema de la comunidad LGBT en cuanto a las políticas públicas, a las legislaciones y los logros que están consiguiendo ustedes no solo para su comunidad, porque comunidad somos todos quienes habitamos en esta población, y como lo dialogamos anteriormente, el tema del VIH nos afecta a todos, sin importar nuestra condición sexual. Hay algo que me genera una duda en este caso. Tenemos entendido que en el Quindío tenemos políticas públicas, ¿cierto? Como Quindío Diverso, pero en Armenia, Raúl, coméntanos, ¿en Armenia existen políticas públicas para la comunidad LGBT? Bueno, una pregunta bastante interesante y de mucha profundización. Realmente, pues en el Quindío, como sabemos, Natalie es la lideresa de la creación de la política pública Quindío Diverso, por ende existe en el departamento, y Armenia no es fuera del departamento. Armenia hace parte de los 12 municipios del departamento.
Si bien es cierto, existe actualmente una formulación del plan de acción, entre comillas, por parte de la Administración Municipal de Armenia para la implementación y para la formulación e implementación de la política pública LGBTI del municipio. A mi criterio soy muy autocrítico. Sí. Yo a la academia la respeto, a la academia le tengo mucho respeto en múltiples cosas, pero también cuando le tengo que dar duro, le tengo que dar duro, ¿ya? La Universidad del Quindío, a mi criterio, al criterio de la Junta Directiva de nuestra organización, Funda Mejor Vivir, no es competente para diseñar el plan de acción de la política pública LGBT de Armenia, porque no se pueden desconocer las múltiples violaciones de derechos que ha hecho ese plantel educativo, o no se pueden invisibilizar, que es lo que pretende hacer hoy la secretaria Mariluz Ospina, invisibilizar esos litigios estratégicos jurídicos que se dieron en contra de dicho plantel en temas LGBT. Entonces, ¿qué garantía hay de un plan diseñado de un violador de derechos del sector social? Porque como tú dijiste, nosotros no somos comunidad somos todos. Yo tampoco he estado de acuerdo nunca en utilizar ese léxico de que comunidad LGBT, porque yo soy partícipe y creyente de que la comunidad somos todos. Somos el sector social y poblacional, sí, porque existe el sector social afro, el sector social indígena, el sector social LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí como que va la cosa, y por eso es que viene todo este tema de la discriminación. Y pues políticamente preocupa que el tema de la política pública en Armenia esté en manos de corrupción, literalmente, porque están en un convito de 5 personas que quieren manipular los recursos, que incluso reciben recursos para la supuesta marcha que ya está cancelada, ¿no? Okay. Una marcha que ya está cancelada y que excluye los municipios, y aquí tengo que decirlo con nombre propio, el señor Carlos Tovar recibió 12 millones de pesos para dicha, y excluye los municipios, no solo él, Julián Valencia, una organización que Julián Valencia está investigado, tiene procesos jurídicos y hace de la mano de la secretaria. Tú ves las fotos y ya están sentados los 5 armando el show, pero no se ve nada. Entonces eso es el peligro, ahí es donde está el peligro, y no solamente en temas LGBT, en todos los temas. Si tú miras, habitabilidad de calle de Armenia es preocupante a las 12 de la noche. Sí. Ay, qué tema tan Y la secretaria lo que dice es que son habitantes de calle de otras regiones que llegan al municipio. Claro. Ay, qué respuesta. Qué buena norma, qué buen toma de decisiones y abordar estos temas que son tan álgidos. Y bueno, pues Luis Restrepo nos quería hacer una pregunta, porque ya el tiempo en radio es magnífico y creo que se acertó Raúl con la hora. Bien por esa. Lo que iba a comentar sobre sí, señor, la pues parte preguntarles a nuestros invitados, invitada también que tenemos el día de hoy acá en la mesa, ¿qué propuestas y alternativas está construyendo el sector de las personas sexualmente diversas en contexto del paro nacional? Yo le cedo la palabra a mi compañera y sí. después yo respondo. Bueno, muchas gracias. Frente al tema del paro nacional, pues yo creo que nosotras y nosotres, en el marco de la diversidad, hemos estado siempre en procesos de resistencia frente a todas esas normas y todas esas leyes que no nos... O sea que en sí hemos estado en paro toda la vida, porque yo no me siento representada ni con la constitución política, no me siento representada con las normas, no me siento representada con ningún congresista, no me siento representada porque los uniformes de los colegios tienen que ser falda y pantalones, pantalón si tienes pene, falda si tienes vagina. No me siento identificada con muchas cosas, y por eso le hemos hecho resistencia, no ahora en el paro. Esto es una deuda que tenemos desde hace más de 40 años, desde que se logra, incluso la homosexualidad en nuestro país fue un delito, ¿sí? Y se logra tumbar y revocar artículos como el 323 y 329 que condenaron la homosexualidad en este país antes de la Constitución de 1991. Gracias a Manuel pero Velandia. nos acomodan otra Constitución, pues que nos está segregando. ¿Cuáles son las apuestas nuestras? Y hablo ya desde mi colectivo y desde el proceso social LGBT del departamento del Quindío. Necesitamos seguir transformando esos sistemas de atención en salud, en educación. Tenemos un problema grandísimo en estos momentos de seguridad y percepción de la misma en espacios públicos, la marginalidad en escenarios laborales. Necesitamos que
que esas entidades garantes y esos bancos de hoja de vida nos tengan presente, porque créame que mi primer trabajo como mujer transgénero lo logré gracias a que quité la foto de mi hoja de vida. Y cuando llego a esta entidad, que no la voy a nombrar acá, me devuelven por ser transgénero. Okay. Y tuve que denunciar y para poderme vincular. Pero pues eso es una situación muy, muy triste, que siempre tengas que llegar a un espacio y colonizar un espacio bajo, por ejemplo, mi título profesional. Me tocó ganármelo bajo 47 demandas y 2 sentencias constitucionales. ¡Qué maravilla! La No, pregunta pues, es, los maravilloso. heterosexuales, ¿cuántas Pues, denuncias tienen que poner para graduarse? Pues el tema es justamente eso. Qué maravilla que hayas logrado como tal esos logros jurídicos, pero qué Pero despreciable ¿por que qué tengamos que tener que llegar llegar a eso, hasta señor. allá? Y hay Si que llegar supuestamente la hasta allá. Constitución no lo da. Claro. Entonces, ¿qué tenemos como apuesta? Que los derechos no sean tipificados desde el marco sexual, sino desde el marco humanístico. Ok. Y que podamos establecer un territorio quindiano libre de discriminación, pero no en el lema ni en el logo, sino en la realidad, La actuación. y que ese territorio libre de discriminación nos reconozca como ciudadanos, porque muchas veces nos sentimos foráneos en nuestro propio territorio. Bueno, en la parte política y todo lo demás. Yo creo que el tiempo se nos acaba. Va a tocar, No, sí, va a tocar invitarlos para la próxima y que saquen un espacito en sus agendas y podemos mirar desde otras perspectivas y seguir mirando qué es lo que está pasando. Para cerrar ya, en menos de un minuto, la invitación para la marcha en Pijao, por favor. Bueno, recordémosle a todos los oyentes que la marcha en el municipio de Armenia, que estaba convocando la Secretaría de Familia en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, fue cancelada. Pero nosotros, los municipios que no fuimos invitados a ese tipo de eventos, hemos decidido desde el colectivo Semillas Diversas hacer nuestro propio proceso, como lo hacemos cada año, un proceso individual sin recursos. Va a ser acompañado por actividades culturales en el municipio de Pijao el próximo domingo. A partir de las 3 de la tarde estaremos concentrados allí, los 11 municipios, en la plaza principal del municipio de Pijao. Perfecto, yo me despido. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de estos micrófonos, y pues también me uno al llamado de Natalie para que nos acompañen en la marcha, porque pues Claro que estamos sí. trabajando de la mano, y pues la idea es que nos acompañen, obviamente teniendo las medidas de bioseguridad, aterrizándolos en el marco de lo que vivimos, que es la pandemia, ¿no? No lo podemos. Muchas gracias, Natalie. Claro que sí, a todos los oyentes, recuerden que el cuidado a no lastimar es la forma más hermosa de respeto. Muchas Qué gracias. maravilla, muchas gracias. Hacemos la diferencia. Nunca segreguemos a nadie por su orientación sexual ni nada, y recordemos que la mejor manera de construir sociedad es aceptando nuestras propias diferencias, respetando a todos, a todas y a todos. Muchas gracias. Perfecto. Luis Restrepo, muchas gracias. No, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a Natalie y a Raúl por este espacio tan importante. Y a David, muchas gracias por la compañía en los últimos instantes. No, gracias a ustedes por permitir esos espacios también para la comunidad LGBT, para conocer como tal de nuestra sociedad y seguir avanzando juntos en nuestro fin de crear un mejor país. En el máster, el señor Cristian Devia, productor de Bambú Comunicaciones, y quien les habla hasta este punto y hora, Arlex Parra, director de Bambú.